Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es la flotabilidad y lo que es el principio de Pascal. Bueno, primeramente hay que ver por qué los objetos flotan. Si nosotros tenemos un cubo en el agua, vamos a tener de que ese cubo pues tiene como tal un peso, ya que si yo lo agarro o lo que sea, pues esa cosa tiene un peso. Pero si lo ponemos en un fluido y es lo suficientemente denso, podemos decirlo así, pues ese objeto flota. Vamos, si yo pongo una hoja de papel y lo pongo en el agua, antes de que se disuelva, la hoja de papel va a estar flotando. ¿Por qué? Porque la densidad del objeto, sí, la densidad del objeto va a ser mayor a la fuerza que tiene, que se sobrepone al objeto. Vamos, podremos decir de la siguiente forma. La fuerza de flotabilidad, que le vamos a decir que es Ft, va a ser igual a la densidad del objeto, más bien del fluido más bien, por la gravedad, por lo que es el volumen. Sabiendo de que el volumen, ya hemos visto cómo se calcula el volumen y dependiendo del objeto, pues como por ejemplo en este caso en un cubo, el volumen sería L cúbica. Gravedad pues ya sabemos que es 9,81 y por la densidad pues sabemos de que cada fluido tiene una densidad en sí. Ahora, una de las cosas más interesantes es de que hay una forma recíproca de tanto la fuerza que va de esta dirección con la fuerza que va de esta dirección, en la que va a ser que va a tener un equilibrio, podemos decirlo así. Vamos, ni va a subir ni va a bajar en un sistema cerrado, en un sistema abierto o en un sistema natural. Vamos a ver de que muchas veces, dependiendo de cómo se haga, no va a ser cierto. Vamos, si yo agarro una piedra y esa piedra flota, si yo la empujo un poco y empieza a descender sin provocarle más fuerza, pues es porque tiene otro tipo de fuerzas. Pero mientras que sea un fluido canónico o un fluido normal y el objeto no se mueve como tal, o hay un equilibrio, podemos decir, en el sistema, pues va a existir estas dos fuerzas. ¿Y cómo podemos decir o cómo podemos calcular de otra forma ese tipo de fuerzas? Pues con el principio de Pascal. El principio de Pascal me dice de que si yo tengo un área chiquita, podemos decirle A1, y yo le aplico fuerza aquí, que le vamos a llamar F1, si ese objeto o ese fluido, podemos decirlo así, más bien, esa fuerza se conduce hacia otro objeto que está aquí, va a ser la misma cantidad de fuerza en este lugar, que lo vamos a llamar fuerza 2 y A2. ¿Por qué digo que de la misma cantidad de fuerza pero a la vez distinta? Porque la fuerza que se va a aplicar aquí va a tener una diferencia de altura, que le podemos llamar aquí x1, mientras de que aquí puede haber una distancia distinta llamada x2, en donde viendo esa diferencia y viendo de que es un fluido cerrado, o sea de que no haya vertidos donde pueda salir el fluido, esa fuerza se va a transferir para acá hasta acá, pero la fuerza puede ser o mayor o menor. Esa forma, como la describió el doctor Pascal, o más bien el señor Pascal, porque en esos tiempos no existen doctorados, es fuerza 1 sobre el
área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. No, fuerza, aquí va el 2 y aquí va el 1. ¿Y en qué no quiere decir? De que si yo aplico mucha fuerza con respecto al área 2, va a ser igual a la fuerza 2 con respecto al área 1 o a proporción del área 1. Y donde vamos a notar esa mayor diferencia con las distancias que recorren en sí. Y muy bien, eso fue lo que es de esta lección.